Bien, shalom para cada uno de ustedes, el More Eliezer, eh, clase número 12, la última clase de esta larga serie de muchísima información. Y tenemos mucha más información. Lo único es que, pues, eh, es un tema que parece no tener fin. Eh, Anoche estuve hablando sobre el Shabbat y es un tema que está muy relacionado también a eh, pues la composición de la Torá y todo esto que estamos tratando. Vamos a la clase de hoy. Hoy tenemos eh, la última parte, es como un resumen, lo que hice fue encapsular los puntos, yo diría que más importantes de toda esta vasta información, de esta larga investigación que hemos hecho sobre el tema de Moisés y la composición de la Torá. Pero vamos a culminar el curso con las fuentes griegas, que es lo más, yo diría, uno de los puntos más interesantes y que apenas se está trabajando eh, en ese campo. Eh, yo diría que ahora es que se le está dando mayor importancia a, a, a esa temática que creo que es muy, pero que muy relevante. Creo que es muy, muy importante. ¿Ok? Así que vamos a la clase de hoy. Le voy a dar aquí share. Estoy un poquito resfriado, así que si me escuchan estornudando o tomando agua, es porque eh, pues he estado un poquito con esos síntomas. Bueno, clase número 12, la literatura griega y la composición de la Torá. Me gustaría que le dieran mucho énfasis, mucho cuidado a lo que voy a decir ahora. Si ustedes ven acá los poemas homéricos, Homero, la Ilíada y la Odisea de Homero, so, yo no estoy muy de acuerdo que esta fecha sea tan tarde. Algunos ponen a Homero mayormente, yo diría, probablemente acá, en los 800 diría yo, por aquí. Pero esto es sumamente significativo porque cuando hablamos de este tiempo acá, a la luz de Israel, estamos hablando cerca del primer Isaías. Cuando hablamos aquí en este periodo, el 722, es cuando viene la invasión a Siria contra el Reino del Norte. Estamos entre el periodo de Homero, eh, hay un resurgir de la literatura fuerte en esa época, la literatura griega, que en la universidad de todos los países se lee la Ilíada y la Eneida como uno de los clásicos de la civilización. Y esto es sumamente significativo porque no tenemos en sí un libro o una colección de libros que se llame la Torá. Hasta cerca de el 274 por aquí. Por acá es que está la Septuaginta, que es la primera Torá, que supuestamente es una traducción y una redacción de distintas fuentes, eh, que luego en la teoría eh, de la hipótesis documentaria es la unión de el priesthood, de lo sacerdotal, del yavista, del eloísta y del deuteronómico, el deuteronomio. Y esto pues es mayormente una teoría que nace con alemanes. Eh, Aquí en el 515, por aquí 515,
porque recuerden que vamos descendiendo, es que se reconstruye el primer templo y este es el segundo templo. Y ya que estamos a finales del periodo persa, y luego viene Alejandro Magno que conquista a los persas y vamos a tener ya en este periodo Alejandría y es aquí donde tenemos la Septuaginta. ¿Ok? Así que eso es muy importante. Pero la filosofía griega y Platón, Aristóteles, todo esto lo vamos a tener dentro de este periodo, acá. So, no hablar de la literatura griega es realmente, eh, sería carecer de muchas fuentes. Y aquí en el 499 por aquí está Elefantina, en Egipto, que ya hemos hablado, Elefantina. Tengo que tomar agua y estoy como, me disculpan por los ruidos que estoy haciendo. Bien, ok, así que creo que esto lo tienen que tener muy claro. Eh, Ahora, aquí Homero, de Homero en adelante, vamos a tener una serie de historiadores y de escritores que van a reaccionar y van a hablar sobre el pueblo judío y sobre Moisés. Y son fuentes extrabíblicas que van a dar una perspectiva distinta, en ocasiones antijudía, pero con algunos elementos que son de importancia y que tienen gracia y que tienen que ser, que tienen que ser considerados, ¿no? O debieran ser considerados, porque no siempre fue así. Y vamos a ver también algunas alusiones que lógicamente no están en el texto bíblico, donde estos autores nos van a llevar atrás a el periodo egipcio. Y voy aquí a hacer unas pirámides. So, y van a hablar de ecos, ecos, no de historia, de ecos y de los hicsos y de la decadencia de Egipto y de príncipes de Egipto que probablemente están relacionados a lo que se utilizó posteriormente durante este periodo para crear el personaje literario de Moisés y crear el Éxodo como una posible explicación del origen del pueblo judío. Eh, Cuando se termine este curso, al final del curso, les voy a invitar a ver si quieren matricularse en un curso que estoy trabajando, que si veo que hay suficientes personas, pues lo ofrezco y lo doy, pero creo que hay una temática muy importante y que no se ha hablado mucho de ella, y es que hay cuatro teorías sobre el origen del pueblo judío. Eh, y no se habla lo suficientemente de eso porque se toma las narrativas que competían, que es la patriarcal y la del Éxodo, que son dos cosas muy distintas, que luego, de una forma que no hace mucho sentido, pero las unieron y las entrelazaron, como si una fuera la continuación de la historia de la otra, pero provienen de fuentes y de autores muy distintos.
y en tiempos muy distintos, lo cual la fe y la religión no nos permite, en cierta manera, distinguir las grandes diferencias entre estos dos eventos, ¿no? Y creo que esto es un curso muy, pero que muy interesante y es una temática muy interesante. Eh, bueno, yo voy a darle aquí al audio, le voy a dar, eh, quitar el sonido por unos segundos eh, para ver si tomo algo de agua y no se me vayan que estoy acá. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a ver acá. Bien, me disculpan, ahora estoy un poco mejor. Bien. Eh, bueno, vamos a... Sí, lo silencié, sí. Vamos a limpiar esto aquí para poder continuar. Ok. Bien. So tenemos aquí a Sófocles, a Herodoto, tenemos aquí a Eurípides, tenemos aquí a eh, Aristófanes. So, estos vienen siendo los grandes de la literatura griega y Gad Barneas, y especialmente las investigaciones de Russell L. Gimirkin y Daniel Schwartz, son algunos de los eruditos contemporáneos que se han manifestado en relación a las fuentes griegas sobre toda la composición de la Torá. En el primer libro, Biblioteca Histórica, Hecateo de Abdera afirma que los egipcios fueron los responsables de fundar las principales ciudades en la región de Canaán, entre otras. Y la mención más antigua que tenemos sobre Moisés la debemos a Teofrasto, quien vivió sobre 80 años en el 371 antes de la era común hasta el 287. So, si estamos hablando del 371, estamos hablando de algún momento por aquí hasta el 287. En este periodo, diría, en este 200, en este periodo que está acá. ¿Ok? Ahora, esto es sumamente interesante porque la pregunta es, ¿qué hacen los griegos hablando de esto cuando por acá en el 274 es que surge la Septuaginta? Y la primera Torá que tenemos, la cual la conocemos del griego. ¿Mm? Eh, esto realmente es eh, la primera vez que tenemos eh, un texto que supuestamente es una traducción. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Y qué hacen los griegos hablando antes de eso? Reaccionando, pero con narrativas distintas, narrativas extrabíblicas, que no es lo que nos menciona, no es lo que nos menciona el texto bíblico. ¿Ok? Bueno, eso es un punto que quiero que lo mantengan presente. So, un personaje llamado Moisés comienza a ser mencionado por fuentes griegas igualmente para la mitad del tercer siglo, que es cuando en documentos judíos comenzamos a ver nombres que son reconocidos al comparar estas fuentes con el material bíblico hebreo. So, antes de este tiempo, y esto es muy importante, antes de este tiempo, no, y vuelvo y lo repito, no tenemos conocimiento de nombres como Judá
como Moshe, como David, como Abraham, como Sara, como Lea. Ninguna mención de Moisés en los archivos griegos sobre los legisladores a lo largo de la historia que produjeron leyes. Tampoco en el concepto de las 12 naciones o la composición de las naciones en 12 tribus. Sin embargo, para este tiempo la costumbre era nombrar a los hijos con nombres de héroes. Y esto fue tan común para los judíos en Babilonia como en el periodo persa para el mundo griego. Y un ejemplo de esto fue Agitar. Sin embargo, no encontramos mención de los héroes y heroínas del pueblo judío antes del final del siglo IV antes de la era común. Pero vemos a los judíos en Babilonia nombrando a sus hijos en honor a Agicar. Y la literatura de Agicar fue el primer bestseller, el primer éxito internacional en ventas conocido en la historia hasta donde conocemos. No fue la Biblia hebrea, fue este libro, era conocido por todas las culturas. Eh, y tengo una foto de él. Eh, y sin embargo, vemos a judíos, tanto en Babilonia como en Persa, como en el periodo griego, nombrando a sus hijos, no, no eh, en honor a los patriarcas ni a los eh, eh, personajes bíblicos hebreos, sino que aún inclusive en el tiempo del Nuevo Testamento, vemos un Esteban, un Apolos, un Bernabé, eh, vemos un Saulo, pero ya en el contexto helenista, ¿no? Y eso no quiere decir que no existía la Torá, pero lo que debemos de pensar es que si vamos hacia atrás, dándole hacia atrás a la historia, eh, si se menciona un Apolos, es porque este dios griego realmente, una familia que menciona, que le pone el nombre de Apolos, es porque realmente eso era un personaje muy significativo dentro del mundo griego. Pues lo mismo vamos viendo hacia atrás en Babilonia y vamos viendo la carencia de nombres y de menciones y del conocimiento del pueblo de estos nombres, eh, lo cual no implica que no existía en las clases altas y en los nobles y en las clases, en las castas sacerdotales. Eso no implica que no existían los documentos que más tarde, que luego fueron, esas tradiciones fueron recopiladas y fueron trabajadas para ser después utilizadas en la Septuaginta. ¿Ok? Pero esto es realmente muy, muy interesante. So, la literatura de Agicar fue el primer bestseller en venta conocido en la historia hasta donde conocemos, y este es un personaje muy, muy interesante. Eh, es muy interesante eh, debido a que su estilo de articular dichos de sabiduría es previo a la literatura sapiencial judía, pero si leemos a Agicar y lo comparamos con lo que leemos en el libro de Proverbios y en los libros de sabiduría que la tradición le atribuye a Salomón, diríamos, wow, pero esto parece una copia eh, eh, de lo que aparece en la literatura del libro de Agicar. So, vemos un lenguaje muy similar al que utilizaba Agicar, y la comunidad judía en Elefantina tenía conocimientos y escrituras con los dichos sabios de Agicar. Sin embargo, en toda la literatura encontrada en Elefantina no hay mención alguna de héroes patriarcales del pueblo judío. So, esto es sumamente interesante porque tenemos una comunidad eh, judía en Egipto que tenía contacto con la de
otros santuarios al dios Yahu o a Yahweh, pero no conocían, siendo sacerdotes del templo de Yahweh, no conocían ni le daban nombre a sus hijos con estos nombres: Judá, Moshe, David, Abraham, Sara, Lea. ¿Ah? Pero sí encontramos en la literatura, en la vasta literatura de elefantina, encontramos nombres y encontramos que había conocimiento de la literatura donde se menciona a Jicar. Al mismo tiempo, sabemos que en esos santuarios no había un culto monoteísta, sino era enoteísta hacia el dios Yahweh. Por ende, es muy difícil creer que haya habido un pacto entre los hijos de Israel en Sinaí y que eso no haya sido una construcción para darle identidad ya a una nación y tomar todas las ramificaciones o tradiciones, diría así, todas las tradiciones que explican el origen del pueblo judío y entrelazarlas eh, para formar un documento y un cuerpo literario que permita explicar el origen de ese pueblo y la evolución antigua de ese pueblo, lo cual era lo que se buscaba hacer en el mundo antiguo. Una de las cosas que no podemos perder de vista es que no debemos de estudiar la Biblia, y esto lo repito, lo voy a repetir 3 veces, no debemos de estudiar la Biblia buscando hechos históricos, porque la Biblia hebrea no fue diseñada para la historia. Voy a repetirlo. No debemos de estudiar el texto hebreo o la Biblia hebrea dentro del marco de referencia de la historia moderna que adoptamos de los griegos anteriormente, porque el propósito de estas narrativas no es darnos un marco histórico a la luz del concepto de la historia moderna, sino por el contrario, es explicarnos el origen de la identidad del pueblo judío. No es tan importante cuándo comienza el Shabbat, o no es tan importante cuándo específicamente tenemos la Torá. Lo que es importante es el por qué se tenía que escribir una Torá, por qué era necesario crear un documento como lo hicieron los otros pueblos y como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, de que hay ciertos elementos que se utilizaron, como por ejemplo crear un personaje literario, como fue el caso de Roma, con Eneas, un gran guerrero de Troya, eh, para tomar ese héroe y realzarlo a que de su simiente surge un pueblo fuerte y de guerreros y de gran poder como el Imperio Romano. Y que de ahí sale Rómulo y Remo, ¿no? Criados por una loba. Eso no es un hecho histórico, pero a la misma vez sí lo es. No es un hecho real, histórico, pero es una especie de historia no al estilo moderno, es una narrativa explicativa del origen de Roma. Y eh, cuando vemos a Moisés dentro del marco de la literatura griega, y creo que al esto ser tan cercano a nosotros y ser mucho más reciente que lo que vemos en el texto bíblico, deja mucho que pensar y deja mucho que sospechar. Y es un tema sumamente interesante, el cual vamos a continuarlo en otro curso, el cual los estoy invitando si así desean participar. So,
La mención más antigua que tenemos sobre Moisés se la debemos a Teofasto, quien vivió, y ya esto lo acabo de tocar, fue el sucesor de Aristóteles en Atenas y estuvo muy cercano a Alejandro el Grande y a Ptolomeo. Ptolomeo es eh, básicamente uno de los generales de Alejandro que se queda a cargo ante la muerte de Alejandro de toda el área de Siria y todo el área del Mediano Oriente. Perdón, ese fue Seleucidas. Ptolomeo es en Egipto, perdón. Y Ptolomeo se queda a cargo de Alejandría y Israel tiene que ver también en eso. Son quienes estudiaron juntos en la Academia de Aristóteles, porque Alejandro Grande fue estudiante de Aristóteles. Y para algunos, Teofastro fue la mente inspiradora de la Biblioteca de Alejandría, lo cual era, aunque ustedes no lo crean, tenía puertas hidráulicas que la persona cuando caminaba se abrían solas. La persona pisaba y la puerta se abría sola. Y no existía la electricidad, pero tenía un mecanismo de pesas. Una cosa sumamente adelantada para su tiempo. Y no solamente adelantada como edificio, sino también en la investigación y en, eh, sí, en la investigación académica, ¿verdad? Y en el cruzar de referencias. Como filósofo, principalmente escribió sobre todas las áreas y disciplinas conocidas en su tiempo, y una de sus mayores obras, la cual es mencionada por otras fuentes y por algunos de los padres de la iglesia, es relacionada a las leyes y a los más famosos conocidos legisladores a través de la historia. Y esto es realmente tan significativo, porque piensen en esto. La mayor aportación de Teofrasto, fue hacer una colección de todos los legisladores, escuchen bien, de los conocidos y más famosos legisladores a través de la historia, sean griegos o bárbaros. Y esta es una extensa colección de legisladores y leyes de otros pueblos y de sus legisladores, al punto que los padres de la iglesia hacen mención sobre este trabajo. Sin embargo, al igual que Teofrasto, miren esto, no, y lo voy a poner aquí bien grande, no mencionan que Moisés sea mencionado en ese listado de grandes legisladores en la historia. Sin embargo, para el texto bíblico, Moshe o Moisés es el mayor legislador de la historia. De todos los legisladores del mundo, si le preguntan a un cristiano, a un musulmán, a un judío, a estas religiones abrahámicas, que quién fue el legislador más relevante en el texto bíblico o en el Corán o en la Torá o en el Antiguo Testamento, todo el mundo sabe que es Moisés. Sin embargo, los padres de la iglesia en el cristianismo conocían el trabajo de Teofrasto y de la extensa investigación a nivel universal que hizo y la colección que hizo, ¿ah? Que la pueden ver aquí está, ¿ok? Y la pueden, bueno, tendrían que buscar una traducción porque esta está en latín. Sin embargo, no menciona que Moisés sea mencionado en ese listado de grandes legisladores en la historia. Inclusive Flavio Josefo lo menciona en sus escritos. Y esto es de enorme importancia debido a que si la Septuaginta es una traducción de la Torá, y la Torá ya existía, lo cual yo no pienso que existía. Pienso que habían distintas tradiciones
lo cual creo que en eso hay consenso académico. Pero eso no es Torah. Torah es la composición completa de 5 libros y la redacción y el editaje como un cuerpo literario. Lo que había eran las fuentes y las tradiciones de distintos autores, sea del Reino del Norte, del Reino del Sur, distintas tradiciones que una era patriarcal, la otra era del Éxodo, una presentaba a Yahweh y la otra a Adonai de distintas formas, distintos ángulos, un Dios más personal que hablaba con Adán, si vamos al Génesis, o le preguntaba a Caín, ¿dónde está tu hermano? Versus narrativas muy distintas, donde hay un Dios impersonal y un Dios rígido y un Dios fuerte y un Dios celoso. So, el problema es que hoy leemos esto como un todo y se nos hace un tanto difícil el verlo académicamente, precisamente por la forma en que hemos sido expuestos a esta literatura. So, si la Torá ya existía y con una presencia muy grande y dominante en Alejandría, ¿cómo entonces es posible que Moisés no sea conocido como un legislador, orador de las leyes del pueblo judío? No se ha mencionado. Algunos pueden decir, como he escuchado, porque era antisemita. Ok. Eh, lo único es que eso es un argumento un tanto débil, porque si no, Flavio Josefo lo hubiera mencionado, como es el caso de Manetón, que vamos a ver, el cual Josefo reacciona contra Apión y reacciona contra Manetón. Eh, inclusive Hecateo de Abdera, que lo vamos a ver. Eh, definitivamente es un argumento muy débil por la enorme fuerza que tenía la comunidad. Algunos, claro, es una super exageración decir que hubo 1 millón de judíos en Alejandría. A un medio millón es una gran exageración, pero definitivamente era una ciudad fuertísimamente judía. Eh, como para no tener muy alto que Moisés era el legislador más conocido en el mundo. Recuerden que para el tiempo del Imperio Romano, el mundo judío era un 20%. Estamos hablando que el Imperio Romano tenía entre 50 y 55 millones de personas. Sin embargo, eh, dentro, no de la totalidad del imperio, pero dentro de eh, el mundo romano, no me refiero al territorio, me refiero a los ciudadanos romanos, la gente culta, la gente que se consideraba romanos porque tenían educación, eh, el 20% de eso eran de ascendencia judía, o estaban relacionados al pueblo judío, de alguna forma. Eso es un número sumamente significante, un número sumamente poderoso, ¿no? Lo cual hoy no llegamos a eso, a nada. Eh, si comparamos la población judía en el mundo, que unos 13 a 15 millones de personas, comparado con todo el Mediano Oriente, no llegamos ni a eso, ¿no? Entonces, eh, es, es muy significativo. Eso fue un momento muy significativo. Bueno, voy a dejarlo ahí, pero de todos los slides, yo diría que uno de los puntos que más nos da a pensar y a investigar es este que acabo de compartir. So, un personaje llamado Moisés comienza a ser mencionado por fuentes griegas, como ya lo dijimos, igualmente para la mitad del tercer siglo es cuando en documentos judíos comenzamos a ver nombres que son reconocidos al comparar estas fuentes con el material bíblico hebreo.
No es hasta, y esto que está en el fondo es el libro de Agitar. Eh, Esto es sumamente interesante porque en los 200 años antes del cambio de era, es que realmente hay una explosión de literatura hebrea y hay una explosión de literatura apocalíptica judía, de teología judía. Ya no es una teología simplista, ya no hay un enoteísmo, sino ahora comenzamos a ver señales fuertes de un monoteísmo más rígido. Eh, pero esto estamos hablando de cerca de unos 250 años antes del cambio de era. Y comenzamos a ver nombres más recientes, más mencionados tanto en la literatura bíblica como extrabíblica, pero probablemente una de las teorías sería que la Septuaginta, especialmente en el mundo griego, es lo que hace esta explosión, al igual que el proto-fariseísmo y la extensión de la sinagoga. Y eso, de acuerdo a Jonathan Adler y a Joel Baden y a Gad Barnea, es lo que comenzamos, la arqueología bíblica, eso es lo que comienza a reflejar, que lo que conocemos como el judaísmo de el segundo templo, que es el protorrabinismo, eh, comienza a explosionar en ese momento en adelante. Antes de este tiempo no tenemos conocimiento de nombres como Yehuda, eh, como Moshe, como David, como Abraham, como Sarah, como Lea, ninguna mención de Moshe, los archivos griegos sobre los legisladores a lo largo de la historia que produjeron leyes, tampoco el concepto de las 12 tribus. Sin embargo, para este tiempo la costumbre era nombrar a los hijos con los hijos de los héroes. Y esto es más que todo lo que puse anteriormente. Ahora, aquí tenemos a Hecateo de Abdera. Esto es una estatua de él, 360 al 290. Esto es el siglo cuarto, porque cuando aquí hablamos de los 300, estamos descendiendo hacia el año cero. Faltan todavía del siglo cuarto 40 años y vamos en descendencia. So, como vemos aquí, tuvo una larga vida. eh, y esto es el siglo cuarto antes de la era común, historiador que trabajó sus obras mayormente en Alejandría, eh, que es donde se produjo la Septuaginta. El material de Cateo de Abdera solo existe en forma parcial y la mayor parte de sus escritos se conocen por la mención de Diodoro Sículo, historiador griego de Agirio en Cilicia, eh, en el año 80 antes de la era común y muere en el año, duró 100 años de vida antes de la era común y escribió 40 libros de historia universal muy significativos, llamados Biblioteca de Historia en tres partes: historia mítica de los pueblos no griegos y griegos hasta la guerra de Troya, historia hasta la muerte de Alejandría, historia hasta el 54 antes de la era común. De esto tenemos completos los libros 1 al 5 en egipcio, asirio, etíope y griego, y los libros 11 al 20 y fragmentos de resto. Y fue un compilador acrítico. ¿Qué significa eso? A significa sin, ¿no? Sin crítica, pero utilizó buenas fuentes y las reprodujo fielmente y es valioso por los detalles no registrados en otro lugar y como evidencia de obra ahora perdida, especialmente escritos de Eforo, Apolodoro, Agatarquides, Filisto y Timeo, y fue Fotio de Constantinopla, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa, quien a la vez mantuvo estos escritos en el siglo IX de nuestra era. So, estamos hablando de eh,
de que no carecemos de fuentes fuertes, sino que por el contrario tenemos fuentes muy interesantes que van a arrojar luz sobre cómo era la vida de los pueblos y cómo se conocía o se explicaba el origen de los pueblos, eh, y de aquellos personajes que resonaban popularmente, ¿no? Eh, y eso es lo significativo para lo que estamos estudiando. Según Hecateo, Moisés es quien funda a Jerusalén. Para Hecateo no fue David, como dice el texto bíblico, y establece el culto en el templo de Jerusalén. Y tribus también, eh, Moisés es quien establece las tribus y también quien divide el pueblo en 12. Josefo, el historiador judío, reacciona a esto afirmando que los escritos de Hecateo de Abdera son críticos del pueblo judío, que son antisemitas y llenos de ignorancia sobre la antigüedad de las escrituras del pueblo judío. Sin embargo, Josefo hace el mismo argumento que se hace en el presente. Se asume, se presupone que las escrituras hebreas son una tradición antigua. Yo no estoy de acuerdo con eso, que lo sea. Probablemente sí es cierto lingüísticamente que se pudiera decir como teoría que hay ciertos pasajes que son antiguos, probablemente del siglo IX. Algunos no están de acuerdo a eso y hablan del siglo octavo. Algunos maximalistas hablan del siglo, finales del siglo X. Y yo diría que no habría problema con eso, porque no se está hablando de la Torá, se está hablando de tradiciones aisladas que luego van a formar parte de la Torá. Yo creo que negar esa parte sería no darnos la oportunidad eh, a considerar eh, un approach, un acercamiento balanceado. Sin embargo, Israel Finkelstein, Oded, Oded Lipschitz, Jonathan Adler, entre otros, reconocen que Yehudá durante el siglo IV no era una tierra que fluía leche y miel, como dice la Torá. Más bien era un territorio desolado e insignificante. Esto comparado a la narrativa de los espías en la Torá. Vemos ciertas similitudes con estos elementos. La mayoría de los espías de la narrativa critican la tierra como que consume a sus habitantes y por tal razón se presentan en el texto bíblico como espías que han de morir por su reporte. Esta narración puede muy bien ser una respuesta en contra de la percepción sobre la tierra de Israel presentada en las fuentes griegas. Hecateo igualmente enfatiza que la posición del sumo sacerdote era otorgada por el carácter y su posición de tener su propia moneda. Era similar a la máxima autoridad política. Y de ese asunto tenemos pruebas en el periodo Asmoneo. So, diciendo esto en otras palabras, eh, voy aquí a, no tengo mucho espacio para copiar. Vamos a ver si puedo. Eh, Vamos un poco a la historia atrás. En el Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Una tierra seca y árida. Eso es, si atribuimos ese salmo a ese tejilim a David, la tradición nos habla de que David toma a Jerusalén en el año 1000 antes de la era común, que antes fue rey en Hebrón. Luego habla de su hijo Salomón, el caso de Jeroboam y Roboam, la división de los reinos.
El reino más fuerte fue el del norte, que era Israel, que fue el que llevaba la voz cantante, a pesar de que no tenía la centralización del cuerpo, del templo. El reino del sur, Judá, era insignificante realmente, a pesar de que tenía el templo, pero el reino que políticamente, este reino del sur, siempre estaba a la defensiva, porque no solamente tenía que velar por los enemigos que venían del norte, sino también este reino del norte siempre quería conquistar el reino del sur. Y por eso eh, han surgido muchas teorías, bueno, no muchas, pero varias, suficientes, y es el próximo curso que me gustaría ofrecerles de cómo se funda todo esto y las teorías que hay de que realmente esto no sucedió, de que no hubo una división, sino de que siempre hubo un reino del sur y un reino del norte. Pero eso es tema aparte. Lo que es interesante aquí es que lo que hizo que sobreviviera el reino del sur y el reino del norte tenía un dios distinto, que es Elohim o el dios El. El reino del sur tenía una tradición de un dios que vino del norte de Arabia llamado Yahu o llamado Yashu o que evoluciona a Yahweh. Y estas dos tradiciones competían. Este reino del norte y el sur tenían tradiciones de orígenes distintos. Tenían, permiso, me disculpan, es difícil concentrarme y dar clase así, pero le debo esta clase y quería cumplirles, eh, pero les pido disculpas por todas estas interrupciones. Eh, tenemos muchas variantes, tenemos muchas cosas que afectan lo que tradicionalmente vemos en la Biblia. Sin embargo, este reino del norte, que uno tenía una tradición de que el origen del pueblo había sido patriarcal y el otro de que fue en el Éxodo, y eran tradiciones que competían. El reino del norte en el 722 es destruido y no se recupera. Y lo mejor de las 10 tribus es llevado a Siria, pero más tarde en el 586 vemos a Babilonia que se lleva lo mejor de el reino del sur a Babilonia. Y este espacio de tiempo es de acuerdo a Lipschitz, a Gad Barneas, a Jonathan Baden, a Jonathan Adler, inclusive John James, perdón, John J. Collins, de la Universidad de Yale, ya retirado, inclusive Luker, eh, 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 ¿qué más? Eh, Cohen, eh, bueno, eh, podríamos mencionar unos cuantos. Mencionan que en este periodo, Israel Finkelstein, es cuando realmente este reino que era insignificante crece 10 veces su tamaño y toma la supremacía y centraliza el culto. Pero como este reino era el que tenía la clase sacerdotal, las castas de noble, la tradición del templo, centraliza todo en Jerusalén en el 515 cuando puede regresar bajo el edicto que había hecho décadas y décadas antes Ciro el Grande. Y es aquí donde surge realmente, comienza el proceso de incorporar todas estas tradiciones que antes competían, comienzan a entrelazarse. Ahora, ¿por qué sucede eso?
por la necesidad del exilio. Y porque este reino vio lo que le sucedió a este, y a pesar de que sufrió una suerte similar, pero tuvo la gran bendición de que los persas y los griegos le dieron cierta autonomía de desarrollo y les permitieron regresar, y no solamente regresar, sino ayudarle a reconstruir su sistema religioso y a reconstruir los elementos como el Shabbat, entre otros, que añadieron a la formación de una identidad colectiva. Y luego, ante la muerte de Alejandro y sus cuatro generales, especialmente la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucidas, surge una segunda oportunidad, que aquí es donde realmente creemos que se desarrolla y nace como un intento de revivir todo esto y de dejarle saber a los pueblos que teníamos una tradición muy antigua, pero al estilo griego y bajo el estilo de composición griega es que se busca explicar y de crear una especie de constitución donde todas esas tradiciones ahora en la Torah, they merge, they join together, se entrelazan y se funden para crear esto. Es que inclusive relatos que están en la Torah son son ecos de, de todo este proceso. ¿Ok? Así que eh, eso es muy, pero que muy, muy interesante. Bien. Ahora, otro elemento que Cateo otorga a Moshe es que fue el líder de los aspectos militares de Yehud. Sin embargo, al sumar todos estos factores, lo que no conocemos es si Hecateo tuvo contacto o conocimiento de la narrativa bíblica sobre un personaje identificado como Moisés en el texto bíblico. Eso no lo sabemos. Ahora bien, los egipcios dicen que también después de estos acontecimientos, un gran número de colonias se extendieron desde Egipto por todo el mundo habitado a Babilonia. Por ejemplo, los colones fueron conducidos por Belo, que se consideraba hijo de Poseidón y Lidia, y después de establecerse en el río Éufrates, nombró sacerdotes llamados caldeos por los babilonios. Eso pues también lo dice, ¿no? El libro número 1 de Biblioteca Histórica dice también que los que partieron con Danao, también de Egipto, se establecieron en lo que prácticamente es la ciudad más antigua de Grecia, Argos, y que la nación de los cólquicos del Ponto y la de los judíos, que se encuentra entre Arabia y Siria, fueron fundadas como colonias por ciertos inmigrantes de su país. Y esta es la razón por la que es una institución establecida desde hace mucho tiempo entre dos pueblos, circuncidar a sus hijos varones, costumbre traída de Egipto. Ahora, esto es muy interesante porque la mayoría de eruditos bíblicos aceptan que el éxodo, de la forma en que está plasmado en el texto bíblico, es muy poco posible porque la tierra de Canaán, aquí está Egipto, Ramses segundo tenía control no solamente de toda la tierra de Canaán, sino también de lo que hoy es el Líbano. Y arriba estaban los hititas. Y tenemos mucha literatura extrabíblica para explicar esto. Es imposible que estuvieran de esclavos aquí y fueran a establecerse acá, cuando realmente los hititas, querían el control de esto y los egipcios defendían esto. Es muy difícil que las conquistas y todas estas narrativas bíblicas sean ciertas,
pero son un medio de explicar. No buscan crear historia. Lo que buscan es una explicación de el origen y el desarrollo de un pueblo. Sin embargo, fuentes extra bíblicas lo que están diciendo es que la idea de que aquí se circuncidaba en la tierra de Canaán, la gente era porque de acá salieron líderes que establecieron ciudades, no solamente acá, sino en la parte sur del Levante, que era controlada por Egipto. Y una de las costumbres que habían traído era que la circuncisión no es originalmente una idea hebrea, sino que es una idea. Una cosa es que algo exista y otra cosa es que se convierta en un pacto. Una cosa no es igual a la otra. Pueden haber elementos, como lo vimos anoche en la clase del Shabbat, donde hay algo que va a evolucionar y que hay una especie de revelación, donde un elemento ya existente se convierte en un elemento espiritual, se convierte en un ot o en una señal o en un brit, en un pacto. Y ya eso es llevar las cosas a un nivel más elevado. En el libro 40 de esta misma colección, Diodoro narra la batalla de Roma contra Judea, comenzando con una introducción sobre los judíos, y este autor hace una mención tomada de Cateo, afirmando lo siguiente: la colonia de Judea estaba dirigida por un hombre llamado Moshe, que se destacó por su sabiduría y su valor al tomar posesión de la tierra, y fundó además de otras ciudades una que hoy es la más famosa de todas, llamada Jerusalén. Además, estableció el templo que veneraban principalmente, instituyó sus formas de culto y rituales y redactó las leyes relativas a sus instituciones políticas y las ordenó. Vamos viendo cómo hay menciones griegas donde Moisés no se menciona como legislador, pero a la medida que nos vamos acercando a nuestra era, el principio de nuestra era, vamos viendo menciones y vamos viendo otras reacciones y explicaciones dentro del mundo griego sobre cosas que comienzan a escucharse y a conocerse. Pero también estamos ya en un periodo donde hay un desarrollo o un predesarrollo de la Septuaginta en el mundo griego. Pudiera ser una reacción a esto, o pudiera ser que las narrativas y tradiciones que van a formar parte de la Septuaginta ya comenzaban a fundirse y a ser más conocidas y comenzaron a haber reacciones hacia eso. Y esto es uno de los puntos de mayor investigación hoy, porque es un punto sumamente interesante y sumamente relevante. Cualquier cosa que Cateo conoció sobre Moshe no lo conoció por medio de la Torá. Ahora, alguien podría decir, ¿pero por qué dices? Bueno, sus relatos sobre este personaje son completamente distintos a los que luego vemos en la narrativa de la Torá. Sin embargo, parece ser que Cateo no conoce los relatos de la captividad de los israelitas en la esclavitud en la tierra de Egipto, porque no reacciona a ellos, al igual que tampoco reacciona a las plagas, entre otros importantes eventos, ni a la conquista de la tierra. Y según sus relatos, Moisés no muere en el desierto. Por el contrario, ingresa a la tierra de Canaán y funda la ciudad de Jerusalén. No lo pone por debajo, sino que lo exalta, contrario a la expectativa de la narrativa sobre la conquista de David de los Jebuseos, cerca del año 1000 antes de la era común. Decir que Hecateo, su posición es antisemita, realmente es una posición completamente distinta y no es contraria. Por el contrario, vamos a ver posibles explicaciones para esto eh, a la medida que la clase avanza. Diodoro Sículo afirma que Cateo viajó a Egipto
para conocer sobre estas narrativas. Y algunos eruditos, entre ellos Gmirkin, cree que es, bueno, Gmirkin no es un erudito, es un gran investigador y ha recibido un título honorífico por su investigación sobre este tema, pero no es un profesor universitario. Sí ha escrito a nivel académico porque honoríficamente se le ha dado el reconocimiento, pero diría que en este momento es una de las dos o tres figuras más conocedoras de este tema, y que más ha escrito sobre este tema y que más reciente ha escrito sobre este tema. Y Gmirkin cree que es muy posible que Cateo estuvo en contacto con algunos de los sacerdotes egipcios por medio de los cuales se entera sobre la historia de Moisés. Y también dividió el pueblo en 12 tribus, ya que este es considerado el número más perfecto y que corresponde al número de meses que componen al año. Y esto está tomado de Biblioteca Histórica, libro 40. Lo que es interesante es que Hecateo no conoce nada sobre Jacob ni sus 12 hijos, no hace mención nada de los patriarcas. Sin embargo, su explicación corresponde mayormente al sistema griego de las 12 alianzas, considerada la estructura de gobierno perfecto para una nación según Platón en su libro 5 de las leyes. La ciudad se situará en una situación adecuada, lo más cerca posible del centro del país, como lo estaba Jerusalén, y se dividirá en 12 barrios y se asignarán 12 suertes o 12 dioses, y ellos darán sus nombres a las tribus, y las divisiones de la ciudad corresponderán a las del país, y las 12 tribus se repartirán anualmente las 12 divisiones del país, y cada tribu designará 5 guardianes y comandantes de la guardia. Platón, citando de Platón, Leyes 5. Muy interesante. Ahora, la próxima cita proviene de Teófanes, eh, de Mitalene, y fue este un intelectual e historiador de la ciudad de Mitilene, la isla de Lesbos, que vivió a mediados del siglo I antes de la era común. Y fue amigo de Pompeyo y escribió una historia aduladora de la expedición de este último a Asia. Según Plutarco, Pompeyo concedió privilegios a eh, este historiador, y el pueblo de donde proviene lo conmemoró como un héroe después de su muerte. Pero los Moisés no tenían ninguna imagen de los dioses hecha para ellos, siendo de la opinión de que Dios no tiene forma humana, sino que el cielo que rodea la tierra es el único divino y gobierna todo. Biblioteca Histórica, libro 40. Entonces, una cita de cuando dice, pero los Moisés, está hablando de los judíos. Ahora, inconsistencia entre estos relatos. Los sacrificios que Moisés estableció difieren de los que otras naciones, como también su modo de vida, pues como resultado de su propia expulsión de Egipto, él introdujo una vida un tanto insocial y hostil hacia los extraños. La colonia de Judea estaba dirigida por un hombre llamado Moisés, que se destacó por su sabiduría y su valor. Y la otra posición dice que Moisés escogió a los hombres más refinados y de mayor capacidad para dirigir toda la nación, y que nombró sacerdotes y ordenó que se ocuparan del templo y de los honores y sacrificios ofrecidos a su Dios. Y a estos mismos hombres los nombró jueces en todas las disputas principales y les confió la custodia de las leyes y de las costumbres. Libro 40, Biblioteca Histórica. So, entonces, ¿en qué quedamos? Porque tenemos que a la medida que nos vamos acercando más a la Septuaginta y a un post-Septuaginta, que es ya la Torá en griego, comenzamos a ver una explosión de reacciones, y de griegos que se interesan en este tema, y que progresivamente se comienza a escribir más sobre Moisés.
en el mundo griego. Y esto es sumamente interesante que se dé en el mundo griego. eh, es, diría que extremadamente importante en el mundo griego, porque vamos a ver no solamente esto, sino vamos a ver cómo todo el judaísmo, la palabra sinagoga, la palabra bimá, vamos a ver cómo eh, el judaísmo comienza a adaptar el lenguaje y los estilos de escritura y de redacción y los sistemas legales de interpretación del mundo griego. Y eso es un tema fascinante. Y eso es un tema que creo que se carece muchísimo de él. Como decía anoche, hay una gran carencia de cómo se desarrolló el sistema de jurisprudencia eh, sobre los aspectos de las leyes y la Torah oral, y, y la cual hoy se critica, pero no se sabe de qué se está hablando. Porque si se supiera, no se hablara de esa forma tan despectiva, eh, porque realmente eh, tiene un valor inmenso. ¿Quién fue Estrabón de Amasia? Más allá de sus obras, perdón, eh, la cual es muy escasa, de hecho ni siquiera sabemos su nombre verdadero. La palabra Estrabón, que viene del griego y significa escuálido, era un cognomen romano, un apellido. Estrabón nació en el 63 antes de la era común, en la ciudad de Amasia del Ponto, al norte de la península de Anatolia, a los pies del Mar Negro. No se sabe nada de su familia paterna, y de la materna únicamente conocemos que gozó de respeto y prosperidad en la corte de los reyes, eh, hasta que cayó en desgracia por mostrarse favorable al dominio romano en la región. El geógrafo Estrabón visitó una gran cantidad de territorio a lo largo de su vida. Más se le conoce como el padre de la geografía. Más concretamente, los puntos extremos de sus viajes son Armenia, en el oeste de Italia, la costa del Mar Negro, en el norte la isla egipcia de Filé, en el sur. Consciente de ellos, y el propio Estrabón presume así sus viajes, el segundo libro de la geografía, y no se puede encontrar otra persona entre los escritores geográficos que haya viajado mucho más que yo, dice él mismo. Para empezar, Estrabón viajó por numerosos lugares de Asia Menor y el Mediterráneo Oriental, como Éfeso, Tarso, Alejandría, Cos, Hierápolis, Cícico, Nicea, Samos, Capadocia, las islas Cícladas. Asimismo, hay indicios no confirmados de que pudo haber estado en Atenas, Platea, Olimpia, Farsalia, Rodas, Creta, Nicópolis, Apolonia. Desde el libro tercero hasta el final, Estrabón se ocupa en describir cada una de las regiones del mundo conocido. Hispania, que es España, las Galias, que es Francia, Inglaterra, Britania, Italia, Cisalpina, bueno, Cilicia, Europa Central, Macedonia, Tracia, Grecia, sus islas, todo el mar Egeo, Partia, Egipto, Etiopía, de África. Así que imagínense, el texto es largo en comparación con otras obras completas, puesto que contiene aproximadamente 377.000 palabras o 840 páginas, si tomamos de referencia la edición de Isaac Casaubon, hecha en París en 1620. En cualquier caso, el objetivo de la geografía de Estrabón es actualizar el conocimiento de la orbe gracias de toda información obtenida con la expansión romana por los tres continentes. En este sentido, hay que decir que su mensaje tiende a ser prorromano, pero no se corta en mostrar su desaprobación ante los actos injustificables cometidos por estos. Asimismo, cabe aclarar que el contenido es principalmente topográfico y etnográfico, y la parte historiográfica, así que no pretende buscar la precisión de rigor histórico, una metodología histórica. Lo interesante de esto es que eh,
su mención en este curso es porque precisamente cuando vamos a Jerusalén, eh, vamos a ver que las menciones que él hace en nada comparan con lo que ha sido nuestra percepción en el texto bíblico. E inclusive Israel Finkelstein eh, apoya la idea de que Nehemías y Esdras son personajes creados literariamente durante el tiempo de los asmoneos y que la data arqueológica que hay sobre los muros, especialmente la primera sección del libro de Nehemías y especialmente el capítulo 3 que se tomaba como que la segunda parte del libro de Nehemías fue como una especie de fabricación en el tiempo de los asmoneos, pero no la primera parte. Ahora eso ha cambiado, porque al ser revisada la data arqueológica nos deja ver que a pesar de que Jerusalén había crecido 10 veces más ante la caída, como resultado de la caída del Reino del Norte, luego cuando cae por Babilonia, su recuperación la hizo ser tan lenta que no es hasta el tiempo de los asmoneos que hay una euforia nacional de crear narrativas que den la impresión de toda esta historia que vemos en Esdras y en Nehemías. Bueno, altamente controversial la posición de Israel Finkelstein, pero él la apoya dentro de su visión arqueológica. Gad Barnea y su opinión sobre el pasaje de Manetón, el sacerdote egipcio que vivió y escribió a mediados del siglo III de la era común. Ambos escribieron en tiempos muy cercanos sobre el personaje llamado Moisés. Yo voy a dejar aquí esta clase, voy a hacer otra clase más, una clase número 13 porque es mucho material. Voy a ver cuántos me faltan. Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Voy a hacer probablemente en la tarde una y un resumen del curso. Así que les invito a considerar, eh, me dejen saber cuántos están interesados eh, en continuar estudiando con nosotros, y matricularse en estos temas sobre el origen y las teorías que hay sobre el origen de eh, el pueblo judío, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí, así que espero poder grabar esta tarde otra parte final de la clase y con eso cerramos eh, este curso. Un abrazo para cada uno de ustedes.